¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Algunos de ustedes me han preguntado acerca de cómo se podría integrar el Git Bash en la terminal de Windows y también cómo se podría configurar el Oh My Posh para el Git Bash. Bueno amigos, voy a asumir que ustedes tienen el Git Bash instalado. Si no lo tienen, vayan a la página de Git Bash para Windows y bajen la última versión, es 2.31.1. Otra cosa que van a necesitar es la nueva terminal de Windows. La pueden bajar en la tienda de Microsoft. Ok amigos, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el PowerShell o la terminal de Windows, depende de ustedes. Y el paso número 1 amigos, necesitamos crear un ID para el Git Bash. Así que vamos a ponerle GUI ID, entre paréntesis cuadrado, doble punto, new GUI ID. Vamos a apretar Enter y acá se generó un ID para el Git Bash. Necesitan guardar ese ID en algún lugar. Yo lo voy a pegar acá arriba para tenerlo como referencia. Ok, ahora necesitamos abrir el archivo JSON con los settings. Así que hacemos clic en Settings. Ahora se abre este menú. Hagan clic en Open JSON File. En algunos casos se va a abrir el archivo JSON. Ok, acá está el archivo JSON, amigos. Vamos a final y vamos a la lista donde está la información de los shells que se usan. Entonces, amigos, acá al final voy a copiar esta parte para no estar escribiendo tanto. Le voy a quitar la coma. Ok, y acá el GUI ID, amigos, lo vamos a borrar y vamos a colocar el ID que hemos generado. Ok, acá está el ID que hemos generado y lo pegamos acá. Hidden lo vamos a dejar como false y en vez de Ubuntu acá, amigos, le vamos a poner Git Bash. Le vamos a borrar el source y después del nombre necesitamos indicar la ruta del Git Bash. Ahora, eso se puede hacer de varias formas. Entonces, en mi caso, Bash está dentro de la carpeta bin, que está dentro de la carpeta Git, adentro de Program Files en el disco C. Ahora, si ustedes lo tienen en otro lugar, entonces obviamente tienen que cambiar la ruta porque si no, no va a funcionar. Pero yo les voy a mostrar bien rápido en mi caso para que entiendan. Entonces, en mi caso está en Local Disk C, está en Program Files, la carpeta git bin y acá está el archivo al cual necesitamos hacer referencia, ¿ok? Otra cosa que necesitamos, amigos, es hacer referencia al icono de Git. En mi caso, de nuevo, el icono, amigos, está en la carpeta Git, adentro de Share, adentro de MinGW64, adentro de Git, adentro de Program Files, en el disco C. Ustedes obviamente necesitan chequear la ruta, en su caso, pero mayormente ahí donde está. Ok, y finalmente le vamos a poner el directorio y por el momento es lo único que necesitamos acá. Ok, vamos a guardar, amigos. Vamos a abrir de nuevo la terminal. Le voy a poner Save. Voy a cerrar. Lo vamos a abrir de nuevo. Y ahí está el Git Bash. Ya tenemos el Git Bash adentro de la terminal de Windows. Bueno, amigos, ahora necesitamos instalar el Oh My Posh. Entonces, lo primero que necesitamos es instalar Scoop. Scoop es un instalador para Windows. Vamos a copiar esta parte. Vamos a abrir el PowerShell de nuevo. Vamos a copiarlo. Ok, amigos, ya se instaló el Scoop. Si tienen algún error, pueden cambiar la puerta de ejecución a Remote Sign. Bueno, eso es lo único que necesitamos, amigos. Así que ahora vamos a Oh My Posh. Vamos a hacer clic en Get Started. Hacemos clic en Windows. Y ahora vamos a instalar el Oh My Posh usando el Scoop. Vamos a copiar esta parte. Voy a hacer un poquito más grande y lo pegamos acá. Ok, ya tenemos el Oh My Posh instalado, amigos. Si no tienen la fuente, tienen que bajar las fuentes. Yo las tengo instaladas ya. Lo que se recomienda usar es Meslo, LGMNF. Haga clic en Meslo. Se va a bajar el archivo. Ok, ya está bajado. Lo vamos a abrir en descargas. Lo vamos a extraer acá. Ok, acá están todas las fuentes. Vamos a copiar todas. Vamos a Local Disk, Windows, Fonts. Ok, acá están las fuentes del sistema. Y al final pueden pegar las fuentes Meslo. Yo las tengo instaladas, por eso le voy a poner no. Ustedes obviamente tienen que instalarlas. Ok, ahora vamos a abrir el archivo JSON de nuevo de la terminal. Y acá al principio, amigos, tienen que cambiar la fuente. En mi caso, yo uso Meslo LGM NF. Nunca he tenido problema con esa fuente. Y también tengo el font size como 10. Ustedes obviamente pueden cambiar el font size y pueden intentar otra fuente de Meslo, pero esta funciona bien. Vamos a guardar los cambios y ahora podemos configurar el Oh My Posh. Vamos a hacer clic de nuevo en Windows. Y para Git Bash, hagan clic en Bash, ¿ok? Y lo que necesitamos hacer, amigos, es cambiar el archivo bashrc. Ahora, eso tiene que estar en el Home Directory. Yo les voy a mostrar para que vean. Entonces, en mi caso está en el Local Disk C, Users, Imprinos, ¿ok? Y acá tiene que estar el archivo bashrc. Si no está este archivo, amigos, lo voy a borrar ahora, pero no tengo nada ya. Tienen que crear un archivo bashrc. Así que vamos a hacer New.
text document, y el nombre va a ser punto bashrc, ok. Vamos a apretar enter y le voy a poner yes. Ok, ahí está, bashrc. Vamos a abrir este archivo, amigos. Y adentro del archivo bashrc, amigos, voy a hacer un poco más grande para que se vea. Tenemos que ponerle, está demasiado grande. Ok, tenemos que indicar la ruta de los themes dentro de la carpeta scoop, ok. Entonces, esta parte, amigos, es la ruta de los themes de Oh My Posh. Ahora, les voy a mostrar para que vean dónde queda esto. De nuevo, vamos a abrir el local disk C, users, en Prinos, y el scoop, amigos, tiene que estar acá en el home directory. Acá está scoop. Hacemos clic en apps, Oh My Posh, current, y acá están los themes. ¿Ok? No todos los themes lucen bien en Git Bash, pero Aliens funciona bien, Soaring y un par más. Ustedes obviamente pueden elegir. Yo voy a elegir Aliens. ¿Ok? Entonces acá en el bashrc indicamos de que la carpeta scoop está en el home directory. Adentro tenemos apps, adentro de los apps está Oh My Posh, adentro de Oh My Posh tenemos la carpeta current con los themes y el theme que vamos a elegir es Aliens. Ahora asegúrense de que la ruta esté correcta, porque si esta ruta no está correcta, obviamente no va a funcionar nada. ¿Ok, amigos? Entonces, Home Directory, Scoop, Apps, Oh My Posh, Current, Themes, y después indicamos el nombre del theme. Bueno, vamos a guardar este archivo, amigos, y lo vamos a cerrar porque no lo necesitamos. Vamos a abrir el terminal de nuevo y vamos a abrir el Git Bash, ¿ok? Y acá está el theme instalado. Voy a hacer un poquito más grande, amigos. Vamos al Home Directory para probar el Git. Voy a ir al disco D, tutoriales, fundamentos JS, ok, ahí se ve. Le vamos a poner Git status y ahí tenemos el theme de Oh My Posh adentro de Git Bash. Ahora, como les dije, Oh My Posh tiene un montón de themes. Para ver los themes pueden hacer clic en themes y acá pueden elegir algo que les guste. Como les dije, algunos themes no lucen bien en Git Bash, pero pueden probar a ver cuál funciona bien y cuál les gusta. Bueno, amigos, vamos a terminar este video acá. Cuídense y les veo en el próximo video. Chao, chao.